Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Hostal. Una sentencia de la Corte de Constitucionalidad ordena que se pueda librar el ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt del juicio por genocidio. Enterrados en San Mateo, Quetzaltenango, los dos jóvenes que murieron al descarrilarse vagón de una montaña rusa el pasado domingo. Inundaciones en San Andrés Checulto, Toricapán causan el colapso de 4 casas y un puente. Al menos 12 vecinos son evacuados. Fracasan negociaciones entre diputados para la búsqueda de acuerdos para la aprobación de préstamos por $400 millones. La oposición tacha de intolerante al oficialismo. Guatemala será la capital continental de los seguros durante conferencia internacional que tendrá lugar en la antigua Guatemala. En noticias del mundo, se reactiva escándalo por espionaje de Estados Unidos a México, Francia y Alemania. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Hostal. Bienvenidos, gracias por atender esta cita con la información aquí en Noticiero Guatevisión. Emilio. Muy buenas noches, María Luisa. Y sí, una cita que nosotros disfrutamos porque le servimos las noticias así. INDE, Energía para Todos, presenta. Para iniciar la información sobre una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordena a un juzgado justificar y razonar el porqué de la amnistía no es aplicable al general Efraín Ríos Montt, acusado por los delitos de genocidio. El secretario general de la Corte de Constitucionalidad explicó el punto medular de una nueva sentencia en el juicio contra Ríos Montt, que abre uno de los procesos judiciales más polémicos anulado en mayo pasado. La resolución confirma una sentencia emitida por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que la Sala Primera ordene al juzgado de mayor riesgo fundamentar la resolución sobre la no aplicabilidad de la amnistía al general. Lo que encuentran ambas cortes es una deficiencia en la resolución, porque no hay una fundamentación o razonamiento debido de por qué se excluye del caso concreto la aplicación de ese decreto ley. A criterio del máximo tribunal, el juez Miguel Ángel Gálvez no fundamentó bien su resolución sobre la petición de la defensa de amnistía. El juez basó su único argumento en la Ley de Reconciliación Nacional, mientras que el decreto ley 886 emitido por el general Óscar Mejía Víctores argumentó la defensa permitía la extinción de persecución penal a militares y guerrilleros que pudieron cometer delitos durante la guerra interna. El secretario confirmó la línea que debe llevar la sentencia. La sala lo que debe hacer es reponer su resolución y en alguna medida ordenar al juez de primera instancia que conoció el tema de la excepción para que fundamente debidamente la resolución, señalando con ese fundamento por qué excluye del caso concreto la aplicación del decreto ley 8-86. Podría llegar, creo yo, en el supuesto, a denegar de nueva cuenta la excepción. Lo que se busca es que esa resolución esté debidamente razonada. Hasta este mediodía, las partes interesadas aún no eran notificadas por la Corte de Constitucionalidad. Será tras la notificación dentro de 5 días cuando se debe acatar la orden del máximo tribunal. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Y sobre este caso, Caldeache, creyente en el proceso de Ríos Montt, se pronunció sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que hasta el mediodía aún no habían sido notificados, pero insistieron, debo decir, en que la amnistía no se aplica en los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Caldeache criticó que el máximo tribunal no hiciera llegar la sentencia a las partes interesadas luego de que la noticia se difundiera. Exigió al Procurador de los Derechos Humanos observar el actuar de los magistrados y que no se intente despejar el camino para que Ríos Montt no sea condenado por los delitos que se le acusa.
la misma Corte de Constitucionalidad en ningún momento dice se aplica una amnistía. Aquí es un procedimiento en el cual se debe de fundamentar relativo a un decreto el cual considera la Cámara de Amparo y Antejuicio, se habrá confirmado por la Corte de Constitucionalidad, que es importante que se amplíe el por qué no se aplica este decreto 886 a la solicitud que presentó el general José Efraín Ríos Montt. Que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad muchas veces tienen un gran contenido político y existe esa posibilidad que podría, que a nosotros nos despierta la sospecha que se está allanando el camino para finalmente otorgar una amnistía. Para la defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt, la resolución de la Corte de Constitucionalidad da certeza jurídica, debido a que, argumentan, no se puede omitir el decreto de ley 886 que establece que concede amnistía a quienes hayan cometido delitos políticos y comunes, ya que fue creado durante el gobierno militar, y lo comparan al decreto 3086, que es el que creó al Tribunal Supremo Electoral y a su vez convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto explicó Moisés Galindo, por lo que considera que era ilegal no aplicar la amnistía al ex jefe de facto. Además señaló que debe ser la jueza Carol Patricia Flores Polanco quien ejecute el amparo en los próximos 5 días. Amparo, ella tendría que terminar el proceso, porque prácticamente la amnistía cesa la persecución penal, por un lado, y por otro lado, de acuerdo a la Ley de Reconciliación Nacional, sería una sala, tiene que ser una sala la única que podría dirimir en un futuro si realmente los hechos son o no de lesa humanidad. Como defensa estamos en la fase inicial. Este ha sido un proceso sui generis que lamentablemente se salió del procedimiento preestablecido porque la juez Yasmín Barrios en su momento como tribunal no quiso resolver conforme a derecho y resolvió fuera del procedimiento preestablecido y nos llevó a tener prácticamente 2 fases, hasta 3 fases en un mismo proceso. El representante de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala resaltó que se deduzcan responsabilidades penales debido a que el juicio por genocidio fue político y es ilegal. Expresidente de la Cámara Penal, el magistrado César Barrientos Pellicer, como a los integrantes del Tribunal de Sentencia, presidido por Yasmín Barrios. Ellos incurrieron en graves ilegalidades como prevaricato, por ejemplo, y deben ser perseguidos penalmente. La amnistía de manera correcta no ampara un genocidio, pero en Guatemala jamás ocurrió un genocidio. INDE, Energía para Todos, presentó. Estamos comenzando con las noticias, hay más después del corte. A continuación, se producen las primeras protestas contra la decisión de la Corte de Constitucionalidad en caso Ríos Montt. También le tenemos reacciones desde el Congreso de la República y usted los verá cuando volvamos.